que hoy están acá y aquellos que hoy se conectan. Hermanos, vamos a ir al Evangelio de Lucas, hermanos, capítulo 2, versículo 52. Y quiero invitarle, hermano, muy respetuosamente, para que esté de pie usted, ya que lo que vamos a leer, hermanos, es la bendita palabra del Señor. Lucas, capítulo 2, versículo 52. Lucas, capítulo 2, versículo 52, que es el último versículo de este capítulo, hermanos. Dice la palabra del Señor: y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Podemos sentarnos, hermanos, y vamos a orar. Señor, nuevamente estamos en esta mañana delante de ti, dándote gracias, Señor, por el tiempo que tú nos permites tener, por la provisión, por la gracia que tú nos das, Señor, en el día de hoy. Señor, ayúdanos para que tu palabra sea clara. Ayúdanos, Señor, para que entendamos entonces la necesidad de adorarte, la necesidad de venir ante ti como creyentes y orar, Señor, con un corazón dispuesto. Ayúdanos, Señor, a entender en esta mañana que en medio del día del Señor nuestras presunciones carnales y humanas mueren para dar cabida entonces a Cristo, no solamente el día del Señor, sino todos los días. Danos, Señor, la gracia y danos, Señor, la paz que necesitamos para que hoy los que estamos escuchemos la Escritura, vivamos la Escritura, la pongamos en práctica, Señor, y que podamos entonces ser fieles en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, muy buenos días para todos. El tema de esta mañana, o nuestro primer tema en la escuela dominical, es la vida de Jesús, primera parte. Así que si usted está anotando, puede, hermano, colocar precisamente ese título, la vida de Jesús, pero esta será la primera parte. Hermanos, hemos venido estudiando lo que nuestro amado Dios, el Padre de Jesús, hizo por nosotros. Pero la pregunta es, ¿por quiénes, cierto? Pues la respuesta es muy sencilla. Por aquellos que íbamos a ser llamados por gracia a salvación. Sencillamente por ellos. En este orden de ideas, hermanos amados, el Señor envió a su Hijo, a su único Hijo, para que aquellos que creyeran en Él, pues no se perdieran, ¿cierto? Y tuvieran vida eterna. Ahora bien, hermanos, es importante entender la vida de Jesús. No solamente debemos leer la Biblia por leerla, no solamente, hermanos, para mirar doctrinas importantes, sino también para observar, y más en estas fechas, la vida santa, pura, sin mácula, perfecta de nuestro amado y buen Señor Jesucristo. Mire, hermanos, si nosotros entendemos claramente, por lo menos a partes de la vida del Señor Jesucristo, podemos adorarle mejor, podemos vivir para Él mejor. Mire, hermanos, si hemos venido aprendiendo y estamos en el epílogo de estas maravillosas enseñanzas que nuestro hermano nos ha venido dando sobre los atributos de Dios, ¿cierto? Para tener un mayor entendimiento en la adoración. Pero si entendemos entonces que debemos adorar al Señor bajo esa premisa, más eso usted le suma conocer la vida del Señor Jesucristo, pues hermanos, vamos a adorarle mejor. ¿Y por qué? Porque es que vamos a encontrarnos con el Cristo de la Biblia, que vivió santo, hermanos, ¿cierto? Que vivió puro, que donde quiera que él iba, como lo vamos a ver, predicaba la Escritura, predicaba la palabra.
era serio en sus posturas, pero era un Dios que siempre, donde quiera que iba, mostraba precisamente el Evangelio. Cosa que a veces, hermanos, a nosotros se nos olvida. Vamos a leer nuevamente, hermanos, Lucas 2:52. ¿Y por qué quiero que lo leamos otra vez, hermanos? Porque es que a veces se nos olvida la humanidad del Señor. A veces se nos olvida la plenitud humana. Y dice, y Jesús crecía ¿en qué, hermanos? En sabiduría. Pues téngalo ahí, por favor. Pero no solamente eso, sino que dice, y en estatura. ¿Y qué más dice? Y en gracia para con Dios y para con los hombres. Es decir, hermanos, el Señor, cuando leemos esta porción de la Escritura, podemos ver entonces que el Señor, a medida de que Él iba creciendo, el Señor aprendió a caminar, ¿cierto? Aprendió a hablar, aprendió a reír, pero no solamente eso, sino que también aprendió a trabajar porque el Señor trabajaba. No podemos olvidarnos de eso. El Señor aprendió a leer, el Señor también se llevaba bien con todas las personas. Y cuando digo aprendió, recuerde que estoy hablando de su humanidad, porque Él era perfecto, Él todo lo sabía, pero el Señor se hizo en semejanza a nosotros como hombres, hermanos. El arribo de Cristo a este mundo, hermano, fue un suceso extraordinario. Y le voy a decir por qué. Porque el Señor tenía claro a qué venía. El Señor tenía claro que uno de sus propósitos era salvar a sus elegidos. Ahora, hermanos, para facilitar el estudio que hoy vamos a tener por 1 o 3 semanas, pues quiero decirle, hermanos, que hay algunas etapas principales en la vida del Señor Jesucristo, como también en su vida. En su vida hay etapas que usted ha venido quemando, ¿cierto? Permítame explicarle. Un día usted fue un bebé, pero después creció, ¿cierto? Fue niño. Después creció, fue adolescente y después se volvió adulto. En ese orden, hermanos, el Señor en su humanidad también, cuando hablamos de la vida de Jesús, no podemos quitar ninguna de esas etapas, porque el Señor las vivió todas, hermanos. Entonces, a la primera etapa se le llama la etapa de la humillación. Si usted no lo sabía y si quiere anotar, la etapa de la humillación. Esto incluye, hermanos, en sucesos que teológicamente se le han llamado humillación para el Hijo de Dios. ¿Y por qué humillación, hermanos? Porque, por ejemplo, el Señor dejó su gloria, ¿cierto? Él dejó su gloria, Él dejó su honra, Él dejó la alabanza que a Él le daban en la eternidad para nacer en un humilde pesebre. ¿Y se acuerda que eso lo vimos hoy hace 8 días? Pero también en esta etapa, hermanos, el Señor tuvo que sufrir. El Señor tuvo que ser humillado por muchas personas, aún sabiendo que Él mismo se declaraba como el Dios de todo el universo. Pero también, hermanos, vemos que el Señor tuvo que abandonar el cielo, como ya lo dije, y revestirse de esta humanidad. Dios tuvo que morir, decir, hablando de Cristo, Él tuvo que morir y Él tuvo que descender al infierno. Esta etapa, hermanos, es la etapa de la humillación, porque el Señor no tenía que haber hecho eso. Pero Él, ¿por qué lo hizo, hermanos? Pues la respuesta es muy sencilla. Por amor a usted y por amor a mí. Mire, hermanos, si el Señor no nos hubiese amado desde antes de la fundación del mundo, como el apóstol Pablo lo indica en sus cartas, pues usted y yo, hermanos, quizás ya hubiéramos sido aniquilados. Es decir, al ser aniquilados dejaríamos de existir, sencillamente. Pero Dios, por gracia y por amor, hasta el día de hoy todavía ha tenido misericordia de usted, y discúlpeme que lo señale,
y misericordia de mí. ¿Para qué, hermanos? Para que si hoy usted sabe que ha pecado deliberadamente, o que está pecando, o que está haciendo las cosas delante de Dios tan mal, pues usted hoy se puede arrepentir. Nada más, hermanos. Hoy no venimos solamente a vernos. Hoy no venimos solamente, hermanos, a saludarnos. Hoy no venimos solamente a tener un tiempo de integración o de escuchar la palabra. Hoy el mérito principal es reconocer que necesitamos a Cristo, hermanos, que somos pecadores y que hoy puede ser el último día de nuestra vida. Creo que usted tiene claro eso, ¿cierto? Hermano, yo le pregunto algo de la manera y de la forma más respetuosa. Y si hoy fuera el último día de su vida, ¿usted realmente estuviera preparado para encontrarse con el Señor? O mejor, ¿estaría preparado para estar por la eternidad en el infierno? Hermano, piénselo. Es que esto no es de emociones, hermanos. Es que, hermanos, cada vez que nos subimos a un púlpito, si el nombre de Cristo no es exaltado, si su obra perfecta no es mostrada, entonces, hermanos, créame que hoy vendríamos a perder el tiempo. Entonces, hermano, respóndese usted mismo. Si hoy fuera el último día de su vida, hermanos, ¿irías con el Señor? ¿O estarías en el infierno? Amados hermanos, necesitamos hoy, hermanos, la siguiente semana y la que viene, considerar a través de esta clase algunas etapas del Señor Jesucristo. Debemos considerar, hermanos, cómo el Señor siempre fue perfecto en todos sus asuntos, aun siendo pequeño, hermanos. Y lo primero que vamos a dar en esta mañana es de la niñez de Jesús. Si quiere usted lo puede anotar, la niñez de Jesús. Y en este orden, hermanos, para poder ver la niñez de Jesús, vamos a mirar allí dos puntos o dos subpuntos. El primero, la huida a Egipto, y el segundo, la discusión en el templo. Dentro de la niñez de Jesús, hermanos, vamos a ver la huida de Egipto o a Egipto y la discusión en el templo. Hermanos, acordémonos el contexto. Se levanta, según la historia, un hombre llamado Herodes el Grande I, o Herodes I el Grande. Este hombre quería gobernar, por supuesto, de la manera más ilícita. Según la historia, a la edad de 24 años fue gobernador de algunas ciudades. Pero a medida que fue creciendo este hombre o madurando, se volvió un hombre cruel, un hombre duro. Cuando vamos entonces al libro de Lucas capítulo 2, nos vamos a encontrar, hermanos, con este suceso tan triste que fue profetizado aún por Jeremías, donde se habla de la matanza de muchos niños. ¿Se acuerda usted? Para eso le invito para que me acompañe a Mateo, capítulo 2, nuevamente. Mateo capítulo 2, versículo del 13 al 23, hermanos. Mateo capítulo 2. Vamos a leer a partir del versículo 13 y hasta el 23. Mire lo que dice, hermanos, la palabra del Señor. Mateo capítulo 2, vuelvo y le repito. Mateo 2, a partir del versículo 13 hasta el 23. Dice, después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo, levántate y toma al niño y a su madre y huye ¿a dónde? Y permanece allá hasta que yo te diga. Mire que acá hay una orden. Porque acontecerá que Herodes buscará al niño, ¿para qué, hermanos? Y él, despertando, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto.
y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta, cuando dijo: de Egipto llamé a mi hijo. Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías cuando dijo: voz fue oída en Ramá, grande lamentación, lloro y gemido, Raquel que llora a sus hijos y no quiso ser consolada porque perecieron. Pero después de muerto Herodes, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José en Egipto, diciendo: levántate, toma al niño y a su madre y vete a tierra de Israel, porque han muerto los que procuraban la muerte del niño. Entonces él se levantó y tomó al niño y a su madre y vino a tierra de Israel. Pero oyendo que Arquelao reinaba en Judea, en lugar de Herodes su padre, tuvo temor de ir allá, pero avisado por revelación en sueños, se fue a la región de Galilea y vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret, para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas, que habría de ser llamado Nazareno. Hermanos, les recuerdo que este incidente fue motivado por la matanza de todos los niños en Belén, por orden de Herodes I el Grande. De esta forma, hermanos, vemos que en su niñez el Señor evitó que Jesucristo fuera muerto por manos de Herodes, hermanos. Ahora, hermanos, cuando estudiamos Mateo capítulo 2, desde el versículo 1 hasta el versículo 23, pues, hermanos, encontramos varias cosas. Solamente quiero inquirir en esta. Debemos tener cuidado, hermanos, con pensar que la manera en que hoy en día el Señor se revela también puede ser en forma de sueños. Hermano, permítame decirle esto: el Señor, si Él quisiera, providencialmente puede revelarse en sueños, si Él quisiera. Pero el Señor, hermano, realmente ya no lo hace de esta forma. ¿Por qué, hermanos? Porque el Señor le dio la palabra a su iglesia. Gracias, hermano. Señor le bendiga. ¿Sí me están entendiendo, hermanos? Es importante entender eso. Ya, hermanos, el Señor no se revela en sueños. Esto que sucedió allí era para sobreguardar la vida del Salvador. Ya estaba profetizado. El Señor todo lo tenía ordenadamente claro. Pero a veces, hermanos, no vemos esa parte tan importante, sino que vemos son las minucias. Es decir, no, es que mire, allí se está revelando el ángel en sueño a José, entonces creemos que Dios también se revela en sueños, pero eso no es una doctrina, hermanos. Dios ya se reveló en Cristo y ahora nos ha dejado su palabra, amén, hermanos, para que la leamos. El problema es de aquellos que no la leen, el problema es de aquellos que no la estudian, el problema es de aquellos que no ven más allá de lo que el Señor hizo por nuestra vida. Allí lo que estamos apreciando, hermanos, a través de la niñez de Jesús, es el cumplimiento del Evangelio. Nada más, hermanos. Cuando usted quiera predicar el Evangelio, estos son versículos que nos llevan claramente a ver al Cristo soberano, al Cristo que puede redimir y al Cristo que se nos ha profetizado para que llegue un Salvador a nuestras vidas que nos salve. Hermanos, dentro de este contexto que estamos viendo, que es la niñez de Jesús, vamos a ver ahora la discusión en el templo. La discusión en el templo, hermanos. Y para eso voy a invitarle a usted también, para que me acompañe a Lucas, capítulo 2. Lucas, capítulo 2, a partir del versículo 41, hermanos. Libro de Lucas, capítulo 2, a partir del versículo 41 en adelante, hermanos. Y quiero que usted lea con entendimiento, hermanos. Dice: iban sus padres todos los años, ¿a dónde, hermanos? A Jerusalén,
en las fiestas de las Pascuas. Y cuando tuvo 12 años, note que aquí ya venimos desde la semana pasada, desde el nacimiento, ¿cierto? Y ahora ya llegamos a una edad de ¿cuántos años? 12. Y cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar ellos, acababa la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén, sin que lo supiesen José y su madre, y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día y le buscaban entre los parientes y los conocidos. Pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole, y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles, y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando le vieron se sorprendieron, y le dijo su madre: Hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Mire cómo responde el Señor. Entonces él les dijo: ¿por qué me buscáis? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Ahora, hermanos, ¿Jesús allí fue grosero con sus padres? No, de ninguna forma. Mire lo que sigue diciendo: mas ellos no entendieron las palabras que les habló, y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos. ¿Cómo estaba el Señor? Sujeto, hermanos. Y esto es para los jóvenes. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Hermanos amados, una vez por año, todas las familias de Israel iban a Jerusalén, ¿pero a qué iban? A adorar al Señor, al templo. Ya era una costumbre, ¿no?, que ellos hacían. La familia de José y la familia de María, por supuesto, hermanos, pues para ellos esto no era raro, ellos lo hacían. Pero ¿qué sucedió, hermanos? Que después de que la fiesta terminó, el Señor Jesucristo, siendo Dios, por supuesto, se quedó allí para escuchar, para dialogar y para hablar, hermanos. Allí ya empezaba a revelarse, hermanos, cuál era su misión en esta tierra. Allí, cuando usted pase por Lucas capítulo 2, no se le olvide, hermanos, que allí ya empezamos o el Señor más bien, por medio de su Espíritu, nos comienza a revelar cuál era la misión del Señor en este mundo. Y permítame decirle cuál era: revelar la voluntad de Dios a los hombres. Esa era su misión. Cuando usted ve que Jesús está hablando de la Torá, que está allí discutiendo con aquellos eruditos de aquel entonces, el Señor lo que nos está mostrando a través de la Escritura, hermanos, es que la voluntad de Dios siempre estará por encima de la voluntad del hombre. Nunca, hermano, se nos olvide de eso. Pero, hermanos, lo que quiero entonces enseñarles a ustedes es que podemos ver, hermanos, que Jesús también fue niño, también fue hombre. Ahora, le pregunto a usted, ¿Jesús de niño también tuvo necesidades? ¿Sí? ¿Jesús tenía respeto por sus padres? Sí. ¿Jesús reconocía a María como su madre? Claro, hermanos, lo acabamos de leer. ¿Jesús se sometía a ellos? Evidentemente. Y esta es otra enseñanza que nos puede ayudar a nosotros como padres para que nuestros hijos puedan ver a Cristo como un modelo a seguir cuando Él era pequeño, hermanos. Porque la sociedad en la cual estamos es una sociedad, hermanos, donde los hijos se rebelan aún siendo creyentes, hermanos. Aún siendo creyentes. Muy bien, hermanos, vamos a mirar ahora el bautismo de Jesús. ¿Y por qué voy a mostrarles a ustedes ahora el bautismo? Porque, hermanos, todo creyente que realmente ame al Señor debe entender que así como Cristo se bautizó, también nosotros debemos bajar a las aguas vivas, bautizarnos
y agregarnos a una iglesia. Mire, hermanos, una persona que, por ejemplo, me diga a mí o a usted, no, es que yo fui cristiano, nunca fue cristiano. Nunca fue cristiano. Es una gran mentira de que fue cristiano. No, es que yo también me bauticé. No, no entendió. Por eso, hermanos, vamos a tomar una clase para hablar solo del bautismo. Entonces, hermanos, recordemos que en el Antiguo Testamento, aquellos que iban a desempeñar una función muy importante eran ungidos, como por ejemplo los reyes, ¿se acuerdan? Los profetas y los sacerdotes, ellos eran ungidos. Por eso nuestro amado y buen Señor tiene esos mismos oficios. El Señor Jesucristo es nuestro Rey, nuestro gran profeta y nuestro gran sacerdote, y nosotros de cierta manera imitamos también eso. Entonces, amados hermanos, el Señor Jesucristo también tenía que haber sido ungido y lleno del Espíritu de Dios para hacer su tarea. Ahora, hermanos, cuando vemos el bautismo del Señor Jesucristo, podemos encontrar varias cosas allí. Por ejemplo, hermanos, vemos claramente la doctrina de la Trinidad. Y ya lo vamos a leer. Encontramos, por ejemplo, hermanos, que se abre el cielo y se oye una voz desde allí que dice, este es mi Hijo, en el cual tengo complacencia. Ahora, ¿esa voz de quién era? Del Padre. Pero también encontramos a Juan el Bautista y al Señor Jesucristo, y él, hablando de Juan, iba a bautizar al Hijo de Dios. ¿Quién estaba allí? La segunda persona de la Trinidad, Cristo, nuestro Redentor. Pero también, hermanos, vemos que el Espíritu Santo allí lo encontramos en forma de una paloma, posando sobre el Señor Jesucristo. Y eso lo vemos, hermanos, por supuesto, cuando el Señor es bautizado. Más o menos, hermanos, se cree que a los 30 años el Señor, por obediencia, el Señor es bautizado. ¿Para qué, hermanos? Para empezar su ministerio. Hermanos, a veces nos encontramos con personas que han sido bautizadas de una manera irregular. Y aquí lo hemos hablado. Fueron a un paseo. Ese día hicieron un sancocho. Y el pastor muy jocosamente los invitó a que se bautizaran. Pero no los prepararon para su vida cristiana. Y por eso, hermanos, es que muchos de ellos que han sido bautizados hoy en día todavía siguen pedaleando en su vida cristiana, siguen pecando deliberadamente, no creen en el Señor. ¿Por qué, hermanos? Porque no se les enseñó claramente. Hermano, su trabajo, usted que está sentado, y mi trabajo es mostrarle a otros realmente quién es el Señor. Amén, hermanos. No es invitarlos a la iglesia o a este templo. No solamente decirle camine que allí va a escuchar la verdad. Es que usted haya hecho un trabajo antes. Por eso, hermanos, siempre tenemos que entender lo siguiente. Cuando discipulamos a alguien, tiene que haber un trabajo antes, durante y después. Porque si usted le predica el Evangelio y esa persona viene a la iglesia local y usted después lo deja a su suerte, pues él no va a volver. Se lo aseguro que no va a volver. ¿Y por qué no va a volver, hermanos? Porque no hicimos lo que teníamos que hacer. O pregunto, hermanos, estoy equivocado. Si usted lo contratan en cualquier trabajo, lo mínimo que a usted deben darle es una inducción. ¿Estamos de acuerdo? Para que usted sepa qué es lo que debe hacer. Usted se le entrega unas contractuales y usted va a empezar a leer y usted va a empezar a mirar qué es lo que tiene que hacer. Ah, debo hacer esto, debo hacer aquello. Lo mismo sucede cuando alguien llega a la iglesia. Yo debo decirle, bueno, este es el lugar, estos son los horarios. Si usted quiere o tiene alguna pregunta, están algunos hermanos, le pueden ayudar, ¿cierto? Venga el día miércoles, coja una Biblia, si no tiene, le regalamos una, en fin, hermanos, todo ese proceso. Pero si no lo hacemos, pues la persona, hermano, va a quedar a la suerte. Entonces, amados hermanos, que el Señor nos ayude, hermanos, a discipular después de.
después de que han venido a este lugar, que podamos nosotros, hermanos, seguirlos llamando y saludando. Estoy hablando, hermanos, en el contexto del bautismo, ¿no? Porque es que a veces la gente se bautiza, pero no entiende por qué es el bautismo. Simplemente lo meten en una piscina y supuestamente ya son cristianos, y eso no es así. Acompáñenme a Lucas, un capítulo más adelante, que es el capítulo 3, hermanos. Lucas capítulo 3, y solamente leeremos 2 versículos, el versículo 21 y el versículo 22. Vuelvo y le aclaro, hermanos. El versículo 21 y el versículo 22 nos muestra claramente la doctrina de la Trinidad. Algunos unitarios o algunos que no creen en la Trinidad, pues dicen que esta misma doctrina en la Biblia no se encuentra. Ojo con esto, una persona que niegue la Trinidad no es creyente, de ninguna manera es creyente, de ninguna forma, hacia usted le muestren o se muestren muy espirituales. Dice, hermanos, aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, note que todo el pueblo que hacía, se bautizaba. También Jesús fue bautizado. Ahora mire lo que sucedió. Y orando, el cielo se abrió. Y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal, como paloma. Y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Ahora le pregunto, ¿usted está notando por la revelación de la palabra la doctrina de la Trinidad? Ahí está, hermanos, lo vemos claramente. Entonces, hermanos, ¿cómo lo vemos? Vemos en el versículo 21 que Jesús también obedientemente fue para que lo bautizaran, ¿cierto? Pero en el versículo 21, en la última parte, dice que después de orar, el cielo se abrió. ¿Y qué pasó, hermanos? Descendió el Espíritu Santo sobre él, mire el pronombre, en forma corporal como paloma. Y después de esto vino una voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Entonces, vemos al Hijo de Dios, el Espíritu Santo y al Padre. La bendita y gloriosa Trinidad. Hermano, nadie puede negar como creyente que la Trinidad no es bíblica, porque es totalmente bíblica, hermanos. Entonces, hermanos, aquí tenemos la prueba de que esta doctrina sí es verídica y bíblica. Vamos a mirar ahora, hermanos, ya para finalizar, la vida de Jesús. Hemos visto en primera medida que, hermanos, la niñez de Jesús. ¿Qué hemos visto después? El bautismo de Jesús. Y ahora vamos a ver, hermanos, la vida de Jesús. Y la vida de Jesús, hermano, consiste sencillamente en 3 subpuntos. El primero, sus acciones. Sus acciones. Segundo, hermanos, consiste en su guía. Y lo tercero, hermanos, en el propósito. Entonces le repito, primero, sus acciones. Segundo, su guía. Y tercero, el propósito. Miren, hermanos, la vida de Jesús durante su vida o sus acciones fueron muy variadas. Por ejemplo, el Señor siempre estaba en movimiento. Los que hemos leído la Biblia sabemos que el Señor, cierto, siempre estaba en movimiento. El Señor iba de aquí para allá y de allá para acá. ¿Sí o no? El Señor iba en una barca. El Señor estaba con sus discípulos. El Señor predicaba en ciudades, pero también en aldeas. El Señor era radical en su predicación. El Señor tenía un carácter firme, porque tenía que tenerlo, para mostrarnos a nosotros. El Señor, hermano, predicó el Evangelio claramente. El Señor no titubeaba. El Señor echó fuera demonios. El Señor hizo milagros. Lo que le quiero mostrar a usted, hermanos, es que el Señor hacía muchas cosas en pro de agradar ¿a quién? A su Padre. El Señor, hermano, oraba. El Señor, hermano, clamaba al Señor. ¿Y sabe qué es lo que a mí más me sorprende al estudiar, hermano, la vida de Jesús? Algo que a nosotros se nos olvida. Y es que el Señor se apartaba a lugares lejanos
pero generalmente a los montes a orar y a buscar a su Padre. ¿Sabe qué dice la Biblia? Que el Señor siempre le gustaba orar en los lugares más altos, en los montes. Hermanos, entonces uno puede decir, uy, o sea que eso es una doctrina, o sea que tenemos que orar en los lugares altos. No, hermanos. Lo que pasa es que al Señor le gustaba siempre apartarse para tener una comunión íntima, pura y sacra con su Padre y para enseñarle a sus discípulos. Ahora, hermanos, mire, hay lugares en esta tierra para nosotros orar. Y permítame enseñarle, si el Señor le permite en días posteriores salir usted de descanso, hermano, busque la naturaleza, porque allí usted va a escuchar lo que el Señor ha creado, y junto a eso usted va a poder orar al Padre de la manera más maravillosa y de una forma bíblica. Hermano, mire, si usted un día sale de descanso, hermano, no cometa el error de decir, no, estoy de descanso, yo estos días no oro. Yo en estos días no leo la Escritura. No, estoy descansando, porque eso es una herejía. ¿En qué sentido? En que, claro, hermano, usted va a descansar y está bien, pero usted no puede olvidar que ese descanso ha sido dado por el Señor para su gloria y para su honra, hermanos. Nada más. Cuando usted sale y contempla la naturaleza, usted está viendo o estamos viendo la revelación general. Y ahí mismo estamos viendo cómo el Señor nos permite orar y buscarle. Amén, hermanos. Pero, hermanos, también podemos ver, hermanos, cómo el Señor ofrecía perdón a los humildes y a los incrédulos. ¿Se acuerda usted de aquellos ciegos que le pidieron al Señor que les sanara, y de esos 10 solamente algunos vinieron? Hermanos, el Señor en su vida ofrecía perdón, y ese mismo perdón hoy también te lo ofrece a ti, para que te arrepientas en esta mañana y para que lo busquemos a Él. Hermanos amados, el Señor Jesucristo realmente debe ser un modelo a seguir. A veces nos preguntan, bueno, ¿y usted con quién se identifica en la Biblia? Y claro, hermanos, es precioso cuando decimos Pedro, Juan, Pablo, pero hermanos, Cristo es nuestro modelo a seguir, hermanos. No el cantante de moda, hermanos. No el artista del momento. No el actor de Hollywood. Cristo, hermanos. Si debemos hacer algo en pro de la gloria del Señor, vayamos a su palabra y leámosla. Hermanos, yo le pregunto en esta semana, ¿cuántos libros usted ha leído? Pastor, no exagere. Bueno, no voy a exagerar. ¿Qué libro está leyendo? ¿Puede decirme el título? ¿Es un libro que realmente agrada al Señor? ¿Es un libro que exalta a Cristo o es para su carnalidad? ¿Cuántos capítulos de la Biblia ha leído en esta semana que ya terminó? ¿Y cuántos hoy ha leído? Ah, sí, ¿se cuentan los de culto? No, los suyos, hermano. Hermanos, estamos sufriendo de una pereza espiritual terrible, hermanos. Usted puede notar, debería este lugar estar lleno de gente. Nadie debería faltar. Número 2, hermanos, vamos a ver ahora su guía. Y su guía, sencillamente, hermanos, es que las acciones, el comportamiento y las palabras del Señor Jesucristo eran guiadas solamente a hacer la voluntad del Padre. Nada más, hermano. Nada más. El Señor decía abiertamente a sus enemigos que había venido a una misión encomendada ¿por quién? Por el Padre. Y que deseaba cumplir la ley y la profecía. Por eso, hermanos, es que en los evangelios se nos muestra que en Cristo Jesús ya está el cumplimiento de la ley en Él. Podemos, hermanos, entender esto, hermanos. Ya no podemos volvernos religiosos. Hermanos, no necesitamos tener la barba larga o vestirnos de cierta forma o tener el cabello largo
para decir que hacemos parte del cuerpo del Señor o que hacemos parte de los judíos, como algunos dicen. No debemos devolvernos para Jerusalén, tampoco esperar que se cree o se haga un tercer templo para esperar que Cristo venga. Hermanos, el Señor ya vino y volverá nuevamente, pero Él no volverá por una religión o por un nombre o por una etiqueta. Él volverá por aquellos que le amamos y fuimos fieles. Punto, hermanos. Por eso, hermanos, es que nuestra salvación es por la fe puesta en Cristo. Pregunto, hermano, ¿eso es difícil de entender? No. Pero el problema, ¿cuál es, hermanos? Que cuando llegan estas fiestas o estas fechas, la gente se desubica y no deberíamos desubicarnos, hermanos. Al contrario, deberíamos estar, hermanos, atentos a servir aún más al Señor. ¿Está de acuerdo conmigo? Más, hermanos. Hermanos, recuerde que el 24 de diciembre no es la Navidad. Claro, ya por costumbre decimos Feliz Navidad a las 12 de la noche. Pero si usted, mi hermano, puede leer la palabra y orar y acostarse temprano para el otro día seguir haciendo la obra de Dios, hágalo. No, que tengo que acostarme, mejor dicho, a las 6 de la mañana porque es Navidad. ¿Quién dijo eso? Muéstremelo por la Escritura. El 24 de diciembre, hermanos, que cae el próximo domingo, es el Día del Señor. ¿Sí o no, hermanos? Y el 31 no es el Año Nuevo. No, que a las 12 en punto tenemos que comernos 12 uvas. Y, hermano, eso es algo que el mundo ha creado, hermano. Que tengo que colocarme los interiores amarillos. No, hermanos, póngase los verdes, rojos, blancos, no se ponga siquiera nada. Pero el Señor lo va a seguir bendiciendo. ¿Sí o no, hermanos? Pregunto, ¿el año 2024 el Señor nos seguirá colocando su mano sobre nosotros? Sí, hermanos, aún si llegamos a partir, hermanos. No que tenemos que tener la mejor comida. No, hermanos, eso no es el problema. Así sea una comida humilde, lo que debemos hacer, si usted lo quiere hacer a las 12 del día, es que alguien se levante, escúchenme, que hagan un alto y que digan, vamos a orar al Señor para que el otro año nos permita seguir siendo la familia que somos. Que Dios nos permita seguir siendo la iglesia que somos. Y que sigamos avanzando en el Señor. Amén, hermanos. Muy bien, hermanos. Muchos de ustedes se ríen porque ya se compraron la ropa interior amarilla. Muy bien, hermanos. Vamos a mirar finalmente el propósito, hermanos. Pero quiero preguntarle, ¿hasta aquí usted me ha entendido, hermano? Estamos hablando de la vida de Jesús. Lo que quiero mostrarle, hermanos, es que el Señor Jesucristo en su vida fue perfecto. Nosotros posiblemente no lo seamos, pero podemos imitar al Señor. ¿Cierto, hermanos? Hermanos, el propósito de la vida del Señor Jesucristo era cumplir la ley que los hombres no pudieron cumplir. Pregunto, ¿usted puede cumplir la ley moral de Dios? No. ¿Dónde vemos la ley moral de Dios? Precisamente en los 10 mandamientos. Éxodo 20 y en otros capítulos que se nos muestran de Deuteronomio. Pero hermanos, el Señor sí fue el único que cumplió estrictamente la ley de Dios. Jesús fue el único por haber cumplido esa ley perfecta. Y escúcheme, hermano, porque esto teológicamente es glorioso. Cuando el Señor cumple perfectamente la ley que el hombre no pudo cumplir, pues fue en ese orden, hermanos, que al Señor, por supuesto, como ya se le había dado el beneficio, ya se le había dado la orden de dar vida eterna, pues el Señor, hermanos, como cumplió la ley perfecta, pues hermano, Él es el único que nos puede dar a nosotros vida eterna, porque Él es perfecto, Él todo lo ha cumplido perfectamente, usted no, y yo tampoco. Usted puede ser exaltado por ser una muy buena persona en su trabajo, por ser una persona profesional, por ser un buen creyente, pero usted aún así, junto conmigo, no cumpliremos nunca
la ley perfecta de Dios. Solamente el Señor. Por eso, hermanos, es que la vida del Señor y su obra perfecta y su segunda venida en Cristo, lo que podemos ver solamente es una cosa. Él fue perfecto para darnos a aquellos que el Señor iba a escoger desde antes de la fundación del mundo, salvación eterna. Hermano, es por esto que decimos que la salvación no se pierde. ¿Y por qué no se pierde? Porque es eterna. Pregunto, dígame usted cuántas veces debemos orar para recuperar la salvación y cuántas veces debemos pecar para perderla. Usted va a pecar todos los días, de una u otra manera. Pero si usted está en el Señor a usted le promete vida eterna. Y cuando hablamos de eterna, es que nunca se va a cortar. Es que va a ser para siempre, hermanos. Pero hermanos, aquí hay una advertencia. Ojo, porque el hecho de que sea eterna no significa entonces que vamos a pecar, vamos a ser groseros, vamos a ser déspotas, vamos a ser inmaduros. Significa al contrario, hermanos, que debemos seguir santificándonos y mortificando el pecado que hay en nosotros. En nosotros hay muchos pecados, hermanos. Mentira, chisme, pereza, sueño. Las redes sociales nos están llevando, ¿sabe qué? A no leer la Escritura, a perder tiempo. Hermanos, mire, para finalizar, quiero que usted se evalúe con mucha honestidad. ¿Cuántas horas perdemos? Por supuesto en plural. ¿Cuántas horas perdemos en el Facebook? En las otras plataformas que hay, YouTube, en las otras, hermanos. ¿Cuánto tiempo perdemos viendo una serie? Ya lo hemos dicho, no es pecado ver una serie. Oh, está bien. Si a usted le gusta, pues véala. Pero si esa serie le implica a usted 2 horas diarias y 2 minutos de oración, hermanos, usted se está desviando. Y quizás usted nunca ha sido llamado por Cristo a salvación. Lo que pasa es que usted y yo, quizás, si lo hacemos de esa forma, nos estamos acomodando a una religión, pensando que esa religión nos va a salvar. Que somos reformados, no nos vamos a salvar por ser reformados. Que tenemos un conocimiento, mejor dicho, no nos vamos a salvar. Hermanos, yo espero que mis palabras sean como golpes de espada a su corazón, que entiendan esta mañana que usted puede morir hoy, que puede partir esta noche, que puede partir esta semana y de pronto no disfrutar el 24 con su familia, sino que usted irá a rendirle cuentas a Dios. Y cuando estemos cara a cara con el Señor, ay, mi hermano, ni su religión, ni sus hermanos, ni su esposa, ni su esposo, ni su familia, ni su conocimiento, ni sus ofrendas lo van a salvar ese día. Digo, si no viviste para el Señor. Pero si viviste para el Señor, nos podemos ir tranquilos porque nos encontraremos con el Señor. Quizás dejaremos acá un vacío, pero estaremos con el Señor por la eternidad, amándole, adorándole, buscándole, hermanos, y hemos cumplido la carrera. Hemos terminado nuestra carrera y es ser más como Cristo. Amén, hermanos. Muy bien, vamos a orar. Póngase de pie en esta mañana. Les recuerdo que esta es tan solo la primera parte, porque de hoy en 8 días continuaremos, hermanos. Póngase de pie, por favor, y vamos a orar. Porque sigue el examen, hermano. Señor amado, en esta mañana queremos darte gracias. Señor, perdónanos si nuestras palabras han sido torpes. Ayúdanos, Señor, a que él o ella realmente hayan entendido que el asistir a las reuniones dominicales es lo más glorioso, que estar en el día del Señor sirviéndote es lo más glorioso. Para el mundo, estas fechas son muy comerciales. Para el mundo y sus deseos, muchos hoy tienen que vender lo que no vendieron en todo el año.
tienen que tener riquezas, tienen que comer en este mes lo que no comieron en todo el año. Eso es una gran falacia, porque cuando servimos a Cristo, el Señor nos provee lo que necesitamos en cualquier día del año. Por eso, Señor, te agradecemos por tu vida. Te agradecemos, Señor, por esta vida de obediencia desde pequeño. Hemos visto que naciste en un lugar muy humilde para mostrarnos que has venido como siervo a este mundo. Vemos también que fuiste sujeto a tus padres, a José y a María. Vimos que andabas predicando el Evangelio por todo lugar, sanando a los enfermos, a aquellos que tenían un dolor en su corazón. Perdónanos, porque sinceramente a veces no hacemos eso. A veces nos da temor, miedo, y debería darnos vergüenza no predicar en aquellos lugares donde nos has puesto. Perdónanos porque no le predicamos a nuestros compañeros. Perdónanos porque no somos luz en medio de estas tinieblas tan densas que hay en este mundo. Perdónanos, Señor, porque nos hemos vuelto perezosos a la oración, perezosos a la lectura. Ya no leemos, ya no estudiamos. Estamos dormidos, la iglesia hoy vive dormida. Perdónanos, Señor, por no salir y predicar. Perdónanos por no tener invitados. Perdónanos por faltar a los cultos. Perdónanos por hacer lo que no debemos hacer. Hoy, Señor, te pido que levantes hombres y mujeres capacitados por ti. Mira a mi hermano José, oro públicamente por él para que levantes a este varón. Mira a Abimelech, levanta a este hombre, Señor. Permite que este hombre, amado Dios, sea guiado por ti, Padre. Que venga, Señor, a Cristo. Levanta a mi hermano Steven, síguelo guiando con tu gracia. Levanta a Arsenio, levanta hombres piadosos y a su lado mujeres piadosas. Señor, que el dinero, que el trabajo, que el estrés, que la situación económica no sea, Señor amado, más importante que venir a buscarte a ti. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.